Buenos días. Hoy continuamos con Primera de Pedro, capítulo 5. Si Dios quiere, podremos terminar hoy. Después de haber hecho todo el recuento de cómo deben ser los comportamientos o la manera en que debemos afrontar las pruebas en nuestras vidas, lo que viene ahora es más universal, pero también muy diciente para con nosotros en cuanto a quiénes somos, pero también en cuánto nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Entonces quiero que me acompañen, obviamente, a lo que la palabra de Dios dice, y vamos de una vez, Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces, quiero que miren algunas cosas solamente para que vean la forma en que está. Lo que está subrayado es para quién, a quién le están diciendo. Lo que está así en esta forma, en negrilla y resaltado es lo que hay que hacer. Y lo que está aquí en una negrilla, no en negrilla, pero más también resaltado en amarillo, es la manera en que se hace. Entonces, ¿a quién se le dice lo que debe hacer y cómo? ¿A quién lo que debe hacer y el cómo? ¿Ok? Entonces empieza con este verbo, ruego. Paracaleo es el verbo que eh, correspondería al Espíritu Santo, Parácletos, que es consolación. En este caso es hablar muy o pedir algo con extremo. Entonces le ruego a los que son ancianos. Esta palabra presbítero que está aquí, aunque se usa dentro de la iglesia realmente habla de personas adultas y no habla de aquellos que tienen un rango, sino las personas adultas, las personas que han madurado. Entonces, le ruego a los ancianos, a los que entre ustedes están, a los que están entre ustedes, yo que soy juntamente con ellos, anciano juntamente con ellos, también testigo de los padecimientos de Cristo. Tengan en cuenta esto interesante. No dice de Jesús, dice de Cristo. Esta es la palabra para sufrir, de los sufrimientos de Cristo. Todavía hoy con nosotros y por nuestro dolor sufre como un buen hermano, como un buen Señor. Cristo, él también, no, que también participe o participo de la gloria que llegará a ser revelada. Apocalipsis. Entonces, ojo lo que está diciendo. Está diciendo, esto que les estoy enviando es un mensaje para las personas que son adultas en la fe, ancianas, y que están entre ustedes. Quiero volver otra vez a esta expresión. No está diciendo a los que están por encima de ustedes, está diciendo a los que están entre, que están rodeados de. No es una posición superior, está hablando de las personas que son adultas en la fe. Y lo que le ruega a esas personas es que hagan como él, que también fue anciano y que estuvo en medio de la iglesia. Pedro, que también es anciano y estuvo en medio de la iglesia y que además es testigo de los padecimientos de Cristo de primera mano. Él es un testigo, aquí dice, es un mártir de los padecimientos de Cristo, es un testigo de los padecimientos de Cristo y que también está esperando la gloria que se va a mostrar, que se va a manifestar o que va a llegar o que se va a revelar en el futuro.
Entonces, Pedro está diciendo, así como Jesús fue mi ejemplo, yo soy ejemplo para los otros ancianos. Y les dice, ¿cuál es su responsabilidad para estos ancianos? Ok, apacienten. Esta palabra que está aquí es la palabra para las ovejas, para los rebaños. Entonces, apacienten es cuiden el rebaño, denle de comer, ayúdenlos, apóyenlos. Es lo que hacía un pastor con un rebaño. El pastor con el rebaño lo que hacía es estar con el rebaño, lo cuidaba, se colocaba al frente, no dejaba que los lobos llegaran. Eh, eh, Les daba de comer, los llevaba a los mejores pastos, les daba agua. Eso es lo que dice que las personas maduras en la fe deben hacer con todos los demás, porque todos los demás no son sino la grey o el rebaño de Dios. Entonces, no es porque es tu rebaño, es porque es el rebaño de Dios. Es mi responsabilidad como anciano, como persona adulta, como alguien que conoce de Cristo, que las demás personas sean y puedan ser apoyadas en los momentos de prueba por todo lo que yo he pasado. Básicamente es por todo lo que yo he pasado. Yo soy ejemplo para otros como Pedro fue ejemplo para mí y para Pedro fue ejemplo el Señor Jesús. Entonces le dice, cuiden al rebaño de Dios que está en medio de ustedes. Y ahora nos dice la manera. La manera es cuidándolo. Esta palabra es la palabra epi. Esta es una S, copeos, episcopo, obispo. Cuidando, lo que significa es ser un obispo. Y el obispo, y lo que significa esa palabra es epi, es arriba de, y escopos es la misma palabra que usa uno en telescopio. Scopos es mirar, mirar desde arriba, que como supervisar. Pero tiene una acepción más grande que supervisar, más grande que mirar por encima de. Recuerden, las ovejas le pueden llegar, la más grande le puede llegar a la cintura a un pastor. El pastor puede ver por encima de la cabeza de las ovejas los peligros. Por eso, cuando se le decía a un pastor sí, a un pastor se le decía que cuidara el rebaño, que lo episcopara, significaba cuide de que no vayan a entrar a lobos y vayan a meterse entre las ovejas y vayan porque usted está por encima y usted puede mirar, usted tiene ya la experiencia para mirar. Entonces, mire por ella. Ahora, tres cosas que no significan cuidar. Cuidar no se cuida por fuerza, no se cuida porque me toca, no se cuida porque a mí me eligieron, no se cuida porque yo soy el que tengo más edad. Muchísimas veces hay personas con mayor adultez que personas con mayor edad. No es porque a mí me designen, no es porque yo sea recibido, no es porque a mí me digan que yo soy el pastor y el máximo, no es por eso. Es porque Dios a mí me ha dado la responsabilidad, miren bien, por la voluntad. De alguna manera, Dios me ha establecido a mí para que yo haga eso. No necesariamente tiene que ser que a mí me nombraron un pastor, no. Y no tienes que estar siendo nombrado pastor. Las ovejas conocen quién los cuida. Y conocen quien los cuida porque los ama, porque voluntariamente los cuida. Ojalá nosotros como ovejas aprendiésemos a reconocer a los que porque voluntariamente nos cuidan, porque Dios les asignó el hecho de cuidarnos. Ojalá fuésemos agradecidos
con el hecho de que hay una persona o hay varias personas que tienen la voluntad de parte de Dios de cuidarnos. A veces somos muy desagradecidos con las personas que nos cuidan. Ni siquiera les aceptamos que nos cuidan. Lo hacen por voluntad, porque quieren, porque les gusta, porque les parece que eso es lo que hay que hacer. Son cosas que Dios coloca en el corazón de las personas. Otra cosa que no debe ser un cuidado es cuando se gana, cuando hay una cuando se compra o cuando se toman cosas que no son las que debería uno tener. No se hace de manera, no se hace de manera honesta, sino que yo estoy pensando en lo que me va a favorecer a mí. Ese tipo de personas no son pastores, no son personas que deban ser realmente cuidadores de la grey, no lo hacen, están cuidándose a sí mismos, no están cuidando a la grey. En cambio, el que cuida a la grey es alguien que va por encima, va, miren, va hacia adelante, va a ayudar porque le nace. Esa es la expresión, porque le nace, porque tiene ese corazón para hacerlo. Nadie tiene que estarlo empujando. Nadie le tiene que decir, mire, te voy a pagar tanto para que seas el pastor. Mira, de las ofrendas te voy a dar tanto porcentaje para que seas el pastor. No, es la persona que está tan metida con el hecho de lo que Dios le ha mandado que nadie tiene que decirle, sino que él va y se ofrece y en lo que pueda ayuda y en lo que pueda está. Y si hay ve alguna cosa que está mal, le dice, no, por ahí no es. Eso es lo que hace alguien que realmente tiene la voluntad y ha sido comisionado por Dios para realmente cuidar a la grey. Y por último, algo que es lo que normalmente nosotros vemos, que las personas quieren convertirse en Señor y por encima del Señor. No, 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 no. Nosotros tenemos que regresar a este hecho. Estos padecimientos de Cristo están porque es la grey de Dios, no nuestra, no de ningún pastor, no de ninguna denominación, no, no es del concilio, no. Esta es una grey que no nos pertenece. Cuidamos algo que no es nuestro. Así que hay que tener clero lo que nosotros conocemos como clero. Es la palabra para cuidar a otros, que significa básicamente es a ti te dieron una comisión para hacer algo. Entonces, debemos entender lo siguiente. Debemos entender, y esto es súper importante, debemos entender lo siguiente. Las personas que cuidan a la grey, no importa si están en una prueba o no están en pruebas, las personas que están pendientes, esta es la palabra para episcopo, para obispo, es la persona que está pendiente de las cosas que están pasando para los que están a su cuidado. Primero, están al cuidado de algo que no es de ellos. Segundo, fueron comisionados para ese cuidado. Tercero, no corresponde a ellos que los que son cuidados les paguen, porque ellos no fueron comisionados por las ovejas, sino por el Señor de las ovejas. Él es el que paga. Así que no es por cualquier cosa que sea deshonesta, es cualquier cosa que no sea a través de lo que Dios quiere que la persona reciba. Muy importante. Tercero, no eres Señor. Tú no eres señor de la grey. No tienes ni siquiera tienes la facultad de juzgar de manera indolente a las personas porque muchas veces, como no conoces a la grey, entonces, como lo tienes que hacer porque te toca, no porque tú quieres hacerlo, sino porque te toca, y no conoces, muchas veces juzgas sin siquiera conocer a la persona. A veces solamente lo conoces por, hola hermano, ni siquiera por nombre.
Y muchas veces simplemente conoces lo que te dicen de esa persona y no te has sentado con ella a llorar o a preguntar o a exhortar o a cualquier otra cosa que signifique amor de hermanos. Cuidado, porque si en medio de ustedes encuentran una persona como esa, ese no es de parte de Dios. Y no viene a apacentar la grey, es un lobo vestido de ovejas, o de oveja, perdón. Volvamos a la lectura. Porque al contrario de ser señores, al contrario de ser señores, lo que hay que hacer es un tipo o un ejemplo para todos los demás. La adultez de alguien en la iglesia se nota cuando esa persona es ejemplo para las otras personas. Puede que a mí no me guste, puede que no me guste cómo me habla, puede que no me guste cómo me dice las cosas, pero si lo que me está diciendo está en la palabra de Dios, si lo que me está diciendo es algo que sirve para mi corazón, si está ayudándome en las cosas en las cuales yo no quiero cambiar porque no quiero y yo me siento bien en eso y por eso no me cae bien, muy probablemente ese es un buen pastor, porque ese buen pastor te va a partir una pata con el callado. Cuidado, los buenos pastores no son los que dicen lo que tú quieres escuchar. Los buenos pastores son los que te guían a la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor de las ovejas. Así que la manera es Pedro lo que está diciendo es, ustedes los adultos sean como yo adulto que aprendí de lo que el ejemplo del Señor me dio. Entonces sigan mi ejemplo para que ustedes hagan lo mismo con la grey que les dio Dios a ustedes. Es su comisión, así como fue mi comisión. Ahora que estoy en estos tiempos, yo no sé por qué, pero Dios quiere que yo les diga a ustedes que ustedes tienen la comisión, ¿ok? Sean ejemplo, sean ejemplo. Y dice, y entonces cuando se manifieste el príncipe de las ovejas, o de los, sí, el príncipe de las ovejas, van a recibir la corona, eh, esta palabra es bonita, amaranto. Hay una flor, creo que se llama así, amaranto, que significa que es inmarcesible, inmarchitable, no se va a corromper. Entonces, aquellos que se comportan y que son pastores que han sido dados por Dios, que Dios los ha puesto para que cuiden y lo han hecho con su voluntad y lo han hecho con el mejor ánimo del mundo y han estado ahí cuando se presentan problemas, están listos para escuchar, están listos para estar, que han orado, que han estado, esas personas, Dios las tiene en consideración. Y vuelvo y otra vez repito. No son solamente pastores, es cualquier persona a la que Dios le haya colocado en su madurez de la fe, que ayude, que esté, que cuide, que apaciente a las personas, a cualquiera de esas, dice aquí que cuando el príncipe de las ovejas vaya a aparecer, se manifieste, recibirá una corona que nunca se va a marchitar y esa corona es una corona de gloria. ¿Ok? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están en este grupo piensan que están en una etapa de madurez lo suficientemente buena para ayudar a otros a sobrellevar las pruebas de fe? Es una gran recompensa ir al cielo
asegurado. Pero que Dios, el Señor, nos dé una corona de su gloria. Bien vale la pena, bien vale la pena el sacrificio. Ahí se la dejo. Vamos a otro grupo. Dice ahora a los neos, a los nuevos. De igual manera, a los nuevos o a los jóvenes, que obedezcan a los ancianos o a los, sí, a los presbíteros, sí, a los ancianos. Oiga, qué cosa tan increíble. A los jóvenes les pide de igual manera que así como los que ya han pasado por las dificultades estén al lado de los jóvenes obedezcan lo que les dicen los que ya han pasado. Y qué difícil es para los jóvenes en la fe decirle sí, aceptar, responsabilizarse de decir, hombre, ¿sabes que sí, voy a hacerlo? ¿Cuántas veces, y eso demuestra madurez, cuántas veces los maduros tienen que decirle a los jóvenes la misma cosa una y otra y otra y otra y otra vez? Sí, así es como funciona. Ningún joven va a aceptar la primera vez porque tenemos una rebeldía en el corazón que no nos quiere y no nos permite aceptar, aun cuando estemos pasando por pruebas muy difíciles. Aún en ese momento los jóvenes dicen no, pero para eso están los ancianos, para demostrar que con voluntad, con cariño, con amor estamos ahí para ayudarlos, para sacarlos, no para juzgarlos, no para destruirlos, es para sacarlos adelante. Así que lo que dice es que necesitan ser obedientes. Cuando un joven es obediente a lo que un anciano le dice, esa persona madura más rápidamente que cualquier persona que no haga obediencia. Es que eso de obedecer es como el periódico para el aguacate. Es como el periódico para el aguacate. Digo, el papel periódico para el aguacate. Lo madura más rápido. Ojalá los jóvenes aprendieran eso, de escuchar a sus mayores. Es lo que el Señor pide. Es lo que le faltaba a Pedro. Pedro, el Señor le estaba diciendo una cosa y Pedro estaba pensando otra. Recuerden lo que hemos estudiado de Pedro. Pedro, mira esta cosa. No, Señor, ¿a ti cómo se te ocurre? Pedro, por favor, ¿quién es el Señor? Sí, Señor, pero es que ¿cómo es para? Bueno, eso lo aprendió Pedro. Pedro le enseñó a los apóstoles, Pedro le enseñó a los otros, y ahora los que estamos, que Dios nos tiene en este momento de la iglesia, también estamos para enseñarle a otros, así como nosotros aprender del Señor, porque la sumisión, el ser obediente, no está en nuestro corazón, al contrario. El ser obediente es totalmente contrario a la naturaleza del hombre. Somos desobedientes. Y por lo tanto, dice ahora para todos. Ah, para todos deben ser, miren el verbo, sí, el verbo. Este verbo hupotazo es el mismo verbo hupotazómeno que está aquí. Todos debemos aprender a obedecer unos a otros. ¿Por qué? Hombre, porque habrán jóvenes que tengan algunas cosas que no hemos visto, que no son de nuestra cultura, digamos, de una etapa anterior, y que nosotros debemos aprender, como lo que estábamos hablando hoy acerca de los Terian. Hombre, ¿y cómo vamos nosotros a tratarlos? Entonces vamos a tener que hacer las cosas que hacen las demás personas o vamos a actuar en nuestra madurez para decirles qué es lo verdadero. Así no nos quieran escuchar, así nos ladren o nos maullen o como sea. Eso no importa. Lo que interesa es cuánto nosotros realmente estamos amando a esas personas. Todos nosotros necesitamos vestirnos, colocarnos encima la palabra más difícil que existe para nosotros.
la humildad en nuestra mente. Nosotros necesitamos bajar la cabeza y aprender que todos nosotros estamos en esta tierra aprendiendo. La humildad, la... y no estoy hablando, quiero que me vean la cara. No estoy hablando de... esto no estoy hablando. La humildad no comienza desde afuera hacia adentro. La humildad empieza en mi corazón. De mi corazón debe subir a mi mente y de mi mente debe expresarse a los demás. El ser humilde requiere un proceso de mi corazón que no es humilde, al contrario, es egocéntrico. Pero cuando yo aprendo a bajar la cabeza delante del Señor y decir, tú eres la persona que enseñoreas mi vida. Punto. No soy más Señor, soy un siervo. Y empieza eso a trabajarse en la mente. Yo estoy para servir, no para ser servido. Yo estoy para servir, no para mi ego. Yo estoy para servir, no para mis deseos. Yo estoy para servir, no para hacer las cosas que a mí me gustan. No, yo estoy para servicio a los demás. Soy un servidor. Cuando esa misma mentalidad del Señor entra en mi mente, entonces mis actos reflejan lo que hay en mi mente. Y eso precisamente es lo que dice esta palabra que está aquí. Esta. Esa palabra dice eso. Colocarlo en la mente para que yo pueda con esa humildad poder servir. Y miren bien, la palabra que dice aquí es, tienes que vestirte, porque de adentro no te va a salir. Razón, como siempre, Pedro se va al Antiguo Testamento. Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Dios se burlará de los burladores, pero a los humildes les dará de su gracia. Ok, Pedro trae ese versículo y dice, Dios resiste a los que no son humildes, a los que son soberbios. Y fíjense bien la palabra que aparece aquí. Esta palabra soberbios que está aquí, Dios resiste a los soberbios, significa a aquellos que se creen, que se miran, que se manifiestan como por encima, hiper, por encima de las demás personas. Entonces, ¿qué hace Dios ante un tipo de personas como esa? Se convierte en un anti contra esas personas, coloca una barrera. Pero al contrario, es un dador completo de la gracia a los que son al revés, humildes. Así que lo que hay que hacer, vuelvo otra vez, estas palabras son lo que tenemos que hacer. Humillémonos todos, humillémonos, pues bajo la kratos, la autoridad completa, el poder completo de la diestra o de, perdón, de la mano de Dios. Eh, lo que les decía antes, no hay manera en que mi mente entienda la humildad si yo primero no humillo mi corazón delante de Dios y le digo que Él es mi Dios. Él es el que tiene el poder, no yo. Él es el que tiene el poder. No es por mi fuerza, es por su mano. Y entonces, ¿cuál es la esperanza para que nosotros seamos elevados, eh, sí, que seamos elevados, que seamos subidos, que seamos enaltecidos cuando llegue el tiempo, cuando llegue el tiempo? Entonces, lo mismo que dice aquí arriba, de que el anciano va a llegar el tiempo en que cuando aparezca el príncipe de los pastores, bueno, de las ovejas de Guión,
recibiría la corona de gloria, es lo mismo que está diciendo aquí abajo. Cuando uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Él será el que se encargue de exaltarnos en el momento en que sea. Puede que sea cuando Él venga y nos dé una corona de gloria, o puede ser aquí mismo, en la tierra, porque Dios tiene todos los poderes. Es el Rey de Reyes y señores, y no se nos olvide eso. Ahora, ¿cómo es que uno se humilla delante de la poderosa mano de Dios? Entonces dice, oh, perdón, lo que dice es, sobre él uno coloca toda, ¿cuánto dice aquí? Toda la que es nuestra, la ansiedad, esa angustia. Esa angustia se debe echar encima, toda esa angustia nuestra encima de él. Entonces aquí la dejo. No. La humillación significa que yo coloco en él toda mi angustia. Significa que yo confío en que mi angustia siempre es menor al poder de mi Señor. Y por lo tanto, yo puedo echar todas las angustias que yo quiera. No existe ninguna angustia, ni existe nada que haya en mí, mi preocupación, ninguna ansiedad, sea por lo que sea, como vimos la vez pasada, ni por escasez, ni por sufrimiento, ninguna cosa que pase en nuestras vidas sobrepasa el poder de Dios. Y entonces uno puede pensar desde la parte humana, no, lo que pasa es que sí, pero es que, ¿qué tal Dios cargando con todas las angustias de todas las personas en el mundo y tener que darle la mía? Ay, no seas tan egocéntrico. Dios cargó todo el pecado sobre el Señor Jesús en una cruz. ¿Será que el Señor puede con tu angustia y con la angustia de todos cuando tú se la des? Pues claro que sí. Claro que sí, el resto es simple y llanamente tu egocentrismo que no quieres, porque es que no se quiere humillar. Ya, así es fácil. La humillación implica que yo sé quién es el que me cuida. Miren bien lo que dice. ¿Cuál es la razón para echar la ansiedad sobre él? Porque él a nosotros nos cuida. Así de sencillo. ¿Cómo se llama? Palabra del cuidado. Es la misma, sí, es la misma que se usa ¿qué es lo que quiero mirar? Dios tiene cuidado de los bueyes, Entonces, si Dios tiene cuidado de los animales, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿Recuerdan cuando el Señor estaba enseñando en el Sermón del Monte? Pero si Dios cuida a cada pájaro, ¿no les va a cuidar a ustedes? Hombre, por favor. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Nosotros tenemos una responsabilidad. La primera cosa es humillar nuestro corazón delante de Dios. Al humillar el corazón delante de Dios podemos ser sobrios y podemos estar listos y dispuestos a hacer lo que haya necesidad que hacer. Podemos defendernos, podemos estar listos para que cuando llegue algo yo pueda responder como Dios piensa que debo responder y en el poder de Dios. Así que yo debo tener mi mente y mis sentidos. Miren bien que una cosa es mi mente y otro mis sentidos listos porque voy a ser probado. ¿Recuerdan? Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Por lo tanto, yo sé, todos nosotros sabemos, vamos a ser probados en nuestra fe. Y por lo tanto, necesitamos tener nuestra mente perfectamente abierta y mirando
mucho cuidado lo que pasa a nuestro alrededor. Cada cosa tiene algo que ver en nuestra vida. Cada cosa. ¿Y por qué? Porque el que es un anti, el que esta palabra es algo como el calumniador, alguien que nos calumnia, como diablo. Exacto. Que él le coloca nombre a este calumniador, le coloca nombre el que habla contra nosotros, porque nuestro adversario, nuestro antagonista, anda como un león eh, cuando ruge, anda alrededor, Peri, alrededor, anda alrededor buscando con ahínco, esto es una búsqueda, una ansiedad, a cualquier persona que esté para ser destruida. Miren bien, él está buscando, no es algo que hoy no, mañana sí, no, todo el tiempo está buscando cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros estamos sin sobriedad y cuando no estamos velando. Cuando nos tomamos tres, cuatro tragos y ya nuestra mente se nubla, o cuando estoy mirando para otro lado y resulta que mi enemigo viene por el otro, o cuando me estoy simple y llanamente, ¿cómo se llama eso? Ah, mirar hacia otro lado o estoy mirando lo que no debo mirar. Cuando pasa algo como eso, ay, este león está perfectamente cuadrado para que nos pueda devorar. Y nos va a devorar, va a tratar de destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien que es sobrio y está velando mirando todas las cosas para no dejarse engañar? La necesidad es resistir. ¿Cómo se resiste? Con firmeza. Coloca uno los pies firmes. O sea, ¿qué es lo que significa? Yo me asiento, me afirmo en lo que yo creo. No es firme, ahora yo soy capaz. No, no, tú no eres capaz. El diablo ha demostrado durante toda la historia de la humanidad que él puede engañar a quien él quiera. Tiene la posibilidad, ese es su, no le voy a decir don porque sería horrible en el sentido espiritual, pero esa es su condición de vida. Él es un engañador excelso. Entonces lo que hay que hacer es estar sobrio, estar mirando y velando, tener los sentidos perfectamente dispuestos para mirar dónde viene el peligro y cuando ya venga hay que resistir en lo que yo sé que es la verdad. ¿Cómo es eso? Miren lo que dice. Sabiendo, sabiendo, es que yo sé lo que ha pasado. ¿Cómo lo sé? Porque esas mismas padecimientos que yo he tenido están o han pasado, les ha pasado a mis hermanos, a mis hermanos. ¿Dónde? En todo el mundo, en todo lo que se conoce, les ha pasado. Entonces, a nosotros no nos gusta escuchar lo que nos dicen los ancianos. Hombre, yo cuando estuve en esa posición, yo tuve que orar, yo tuve que hacer esto, yo hice aquello, yo me retiré, yo corrí, yo hice, no sé, lo que sea que haya hecho. Escuchémoslos, porque esos padecimientos que nosotros nos pasan hoy, también les ha pasado a otros. Ese cuento de estar escondiendo, "No, es que yo voy a esconder esto porque qué tal, qué irá a pensar el hermano? Oye, si te acercas a un hermano que realmente es un adulto en la fe, esa persona sabe que él también ha pasado por esas dificultades y puede ayudarte. De pronto no son las mismas, pero seguramente puede ayudarte, aunque sea solamente para escuchar, porque él también fue escuchado. Somos parte de un cuerpo. Todas las células se duelen con la una y todas se alegran con la otra.
Hombre, por favor, dejemos de estar escondiendo lo que a nosotros nos parece que es el pecado con el cual nos van a juzgar todo el tiempo. Ay, hombre, no seamos tontos, no nos dejemos. Entre otras cosas, esa es una de las mayores maneras en las que el diablo nos engaña. No solamente ustedes no pueden solos, sino y no tienen a nadie. Sí tenemos. Y miren bien, cuando nosotros obramos en esta manera, el Dios de toda gracia, porque es la razón y la forma en la cual nosotros vivimos, por la gracia. El Dios de toda gracia, ese Dios que nos llamó a esa gloria que está eterna en Cristo Jesús. Ya no Jesús el Cristo, Cristo Jesús, de quien son las ovejas. Ese que nos llamó a esa gloria, viendo ya padecido por un poco o padecimientos pequeños o por un poco de tiempo, ese mismo Dios que nos llamó, ese mismo Dios hará una de estas cuatro cosas que están aquí. Esta O significa que este verbo está en optativo. Entonces, algunos necesitarán ser eh, limpiados, perfeccionados. Esta es la palabra catarsis, de la que todo el mundo habla. De aquí viene esa palabra, que significa, se llama la palabra harteos, ah, completo, sí. Que significa que es lo mismo que ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo, eh, el, el, el labrador vendrá y quitará las cosas que no le sirven al... Eso es lo que significa esta palabra. Perfeccionar es eso, es esta limpieza de las cosas que ya no nos sirven. Entonces, estamos en las etapas en que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Porque, por favor, miren bien, que todo lo que está él hablando aquí es mientras estamos en la tierra. Después que estemos en el cielo no vamos a padecer ni siquiera un poquito. Esto es aquí en esta tierra. Entonces, a medida que nosotros vayamos sufriendo las pruebas, con las pruebas, Dios, en la etapa en que nos encontremos en nuestro andar hacia la adultez, primero nos perfeccionará, quitará cosas que no sirven, colocará las que vayan sirviendo, etcétera. Cuando ya tenga armado, aunque sea un pedacito de nuestra vida, y ya hayamos pasado una siguiente etapa, entonces colocará firmeza. O sea, te va a afirmar, va a decirte, te va a confirmar. Esa confirmación es esto que aparece aquí. Esta es la verdadera gracia de Dios. Les he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. En esos sufrimientos, Dios tiene gracia. Afírmense, confirmen que lo que ustedes tienen, aunque están pasando por dificultades, son cosas que son necesarias para que ustedes puedan tener la suficiente fuerza para resistir al león que está rugiendo alrededor de ustedes. Confirmen que lo que ustedes están viviendo es porque ustedes son cristianos. Siguiente etapa, si uno está en una siguiente etapa o en un medio de una prueba que sea supremamente fuerte, lo que nos va a colocar es fortaleza. Algunas personas, y me incluyo, cuando dice el Señor o dicen en una carta que dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Recuerdan esa parte? Sí, ¿Recuerdan? señor. Sí, señor. ¿Alguien recuerda eso? Sí, señor. Ok. Cuando Dios dice que no nos dejará caer en la tentación, no, en una tentación más allá de la que podamos resistir, es que cuando estamos llegando a los límites, nosotros necesitamos fortaleza.
Necesitamos ser fortalecidos porque no hay otra forma. Escuchen al Señor Jesús en Getsemaní. Y un ángel vino a decirle, es que necesitaba ser fortalecido. ¿Le faltaba fe? No. ¿Le faltaba quitarse cosas de su maldad o algo como eso? No. ¿Necesitaba ser afirmado en lo que él creía? No. Pero sí necesitaba fortaleza porque era un momento tan difícil, que hasta Dios tuvo que mandar un ángel. No tengamos ningún problema en pedir fortaleza. Dios la va a dar. Es más, ni siquiera tienes que pedirla. Vamos a decir, Dios sabe cuando estás llegando a tu límite. Cuando llega el momento en que ya tú dices, no puedo más, me ahogo. Dios sabe. Ahí va a estar su fortaleza. Ten fe, confía. Ahí va a estar su fortaleza. Y cuando todas estas cosas pasen, Dios nos va a colocar eso como una base. Por cada prueba que tengamos, Dios colocará piedra en la base sobre la cual construyes tu vida. Te va a establecer, te va a hacer cada vez más presbítero y menos joven. Y en ese momento es cuando tu corazón va a lanzar un grito casi de a Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice Dios. Por lo tanto, no somos nosotros. Quiero que por favor voy a revisarlo. Todos necesitamos apacentar cuando tengamos momentos para apacentar. ¿Cómo se hace eso? Cuidando a cualquiera que se nos acerque. ¿Cómo es eso? Con voluntad, con ánimo, con cuidado, siendo ejemplo. A mí me pasó, a mí me pasó. Esto es así. Mira, Dios dice, con la esperanza en la corona que Dios nos dará, su gloria. No crean que es una corona, su gloria. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Cuando nosotros estemos sujetos, cuando seamos obedientes. ¿Por qué somos obedientes? Porque tenemos humildad. Cuando eso sea una realidad en nuestro corazón, entonces nosotros podremos realmente servir a los demás. Así que esa humildad que hay en nuestra mente debe empezar por la humildad de nuestro corazón. Cuando eso esté ahí, entonces yo puedo decir, mira, yo estoy tan absolutamente claro de dónde está el peligro contra mi fe que puedo resistir firme, porque yo sé, yo sé que es necesaria esta prueba para mi vida. Y cuando la pase, porque no hay ninguna duda de que voy a pasarla. No sé si será en esta vez, o en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente, no sé, pero el día que pase, esté en el estadio en que yo esté, será mi Dios, el Dios de toda la gracia que me llamó, el que me coloque lo que necesito. O me perfeccionará más, o me afirmará, o me fortalecerá, simplemente establecerá que Él es mi Señor, a quien pertenecen la gloria y el imperio. Es muy bonito que Pedro haya terminado su carta diciendo, y todas las pruebas de su fe están para que ustedes las pasen, porque su Señor, su Dios, estará con ustedes. Solo humíllense delante de Él. Echen sus ansiedades y sus cargas, que Él tiene cuidado de ustedes.
Un abrazo para todos. Gracias, Señor Jesús.